Hola a todos. Antes de que te sumerjas en la historia de hoy, quiero hablarte con el corazón abierto. Este canal es un proyecto en solitario, impulsado únicamente por la pasión y el deseo de contar historias que dejen huella. No hay inversión detrás, ni un gran equipo, solo tú y yo conectados por cada palabra. Lo único que me mantiene aquí, creando con dedicación, es el apoyo inmenso de esta comunidad. Si lo que hago te toca, te emociona o te inspira, considera suscribirte. Esa simple acción significa el mundo para mí. Tu suscripción no solo me permite continuar, es la razón por la que este canal sigue vivo. Gracias por estar aquí, por escuchar, por sentir. Ahora sí, acompáñame en esta nueva historia que escribimos juntos. La humillación pública que acabó con el sistema. ¿Alguna vez has sentido esa mirada, esa presunción de que no perteneces a un lugar, de que tu existencia allí es un error? Ese momento en que el mundo te juzga por lo que eres, no por lo que has hecho. En una calurosa mañana en Los Ángeles, la jueza Kesha Washington sintió el peso de esa mirada, pero lo que sucedió a continuación fue mucho más que una simple injusticia. Este es uno de esos casos que casi nunca salen a la luz, pero cuando lo hacen, exponen profundas fisuras en nuestras instituciones. Lo que verás aquí no es solo un incidente aislado, es un microscopio apuntando a la estructura del prejuicio. Comenta desde dónde nos ves y haz clic en suscribirse ahora. Es gratis y no saldrás del video. Nuestro canal es tu tribuna para estas historias. La sensación de injusticia es como una mancha invisible que se extiende, silenciando la voz y enturbiando la visión de quien la sufre. Es un frío que se instala en el pecho, una vergüenza que no es tuya, pero que te abraza por completo, convenciéndote de que no vale la pena luchar. Y fue con este sentimiento que Kesha Washington, una jueza de renombre, se vio confrontada. Una profesional que a diario decidía los destinos de otros, ahora se enfrentaba al juicio y la desconfianza de un desconocido en la calle, por un motivo que parecía no tener nombre, pero que cargaba el peso de los siglos. La urgencia de esta historia no reside solo en lo que le ocurrió a ella, sino en lo que les sucede a innumerables personas todos los días, cuando las historias no se graban. Es el prejuicio que se disfraza de cautela, la autoridad que se esconde detrás de la fuerza bruta, la injusticia que se perpetúa en el silencio. Quédate hasta el final para entender por qué este incidente, que podría haber sido uno más en las estadísticas, se convirtió en el catalizador que finalmente derribó un sistema roto. El calor de la mañana en Sunset Boulevard era pesado, denso con la promesa de un día largo. Kesha, vestida con una sudadera y pantalones de chándal, esperaba tranquilamente junto a su impecable Mustang del 67, recién lavado. Observaba el brillo de la pintura negra reflejar la luz, una herencia que ella trataba con el máximo cuidado, una conexión tangible con su difunto padre. La tranquilidad, sin embargo, se rompió por una sirena que sonó demasiado cerca, cortando el aire como una cuchilla. Un coche de policía se acercó, y de él bajó un oficial blanco de mediana edad, con el semblante de quien ya había sacado sus propias conclusiones. Sus ojos no se fijaban en la belleza del coche, sino en la presencia de ella a su lado, una discrepancia en su mente que parecía clamar por una explicación. Para él, una mujer negra vestida de manera informal no podía ser la legítima dueña de un coche tan caro y bien cuidado. El oficial, de nombre Mitchell, ignoró el saludo educado de Kesha. Su primer movimiento no fue de cortesía o investigación, sino de desafío. La abordó con una pregunta corta y afilada. ¿Qué está haciendo con este coche, señora? Su voz tenía una aspereza que era a la vez condescendiente y acusatoria, el tipo de tono que un adulto usa con un niño que está a punto de ser pillado en una mentira. Kesha, que estaba a punto de subirse al coche para ir al trabajo, sintió que la adrenalina subía, pero mantuvo la calma.
Sabía que la dignidad era su mejor arma en ese momento. «Estoy a punto de subirme a él, oficial», respondió con voz firme pero educada. Ya sentía que aquello no era una simple parada de tráfico, sino el comienzo de algo mucho más complicado e injusto, y la urgencia de la situación la llevaba a preguntarse hasta dónde la llevaría la presunción de él. Esa mirada de desdén y la voz arrogante del oficial Mitchell fueron como el primer acto de una obra de mal gusto que se desarrollaba a plena luz del día. Kesha, que siempre fue un faro de rectitud y equidad en su profesión, ahora era reducida a un estereotipo en la acera. La calle, antes un espacio anónimo y pacífico, ahora era un escenario para la humillación pública. El oficial, sin identificarse ni explicar el motivo de la parada, rodeó el coche con una lentitud deliberada, sus ojos recorriendo la impecable pintura con un escepticismo que parecía casi ofendido. Kesha sintió el peso del silencio y la vergüenza de los transeúntes que empezaban a notar la escena. Se preguntaba si él ya tenía una justificación preparada o si la búsqueda de una sería tan insincera como el abordaje inicial. Era una situación que le hacía cuestionarse no solo la integridad de ese hombre, sino de todo el sistema que lo empoderaba. En la mente del oficial Mitchell no había duda. Las matemáticas eran simples y prejuiciosas. Mujer negra, plus coche de lujo u crimen. No necesitaba hechos, pues ya tenía una teoría que encajaba perfectamente con su visión del mundo. Se acercó a la ventanilla del conductor, golpeó con los nudillos el cristal oscuro y el eco del golpe sonó como un ultimátum. «¿Podría mostrarme su documentación, por favor?», preguntó, con una sonrisa burlona que no alcanzaba sus ojos. Mitchell estaba seguro de que la joven frente a él era una ladrona y de que en pocos minutos su intuición prejuiciosa sería confirmada y él se sentiría validado. No podía esperar el momento de arrestarla, de probar que tenía razón. No tenía ni idea del error monumental que estaba cometiendo y de lo alto que sería el costo. La paciencia de Kesha, aunque encomiable, empezaba a agotarse. Miró directamente a los ojos del oficial, una acción que no era de desafío, sino de autoridad. «Oficial, creo que hay un malentendido. No veo motivo para este abordaje. Por favor, explíqueme cuál es el problema», solicitó, su voz manteniendo la calma, pero con una firmeza que delataba su estatus. Sabía que tenía derecho a saber, pero el oficial Mitchell veía su exigencia como insubordinación, una prueba adicional de que ella no era quien parecía ser. Negó con la cabeza, desdeñoso, y se alejó unos pasos, cogiendo la radio de su cinturón. Una multitud ya se formaba. Las miradas variaban entre la curiosidad, la incomodidad y una familiaridad con la escena que era, en sí misma, un doloroso comentario sobre la realidad. El primer gran giro no llegó con un grito, sino con una voz serena e inesperada. Mientras el oficial Mitchell hablaba por la radio, pidiendo refuerzos, la ventanilla del pasajero del Mustang bajó silenciosamente. Una anciana, con el pelo blanco bien peinado y una mirada cálida, sonrió a Kesha y luego, con la misma dulzura, miró al oficial. «Disculpe, joven», dijo, su voz frágil pero firme. «Está armando un gran alboroto por nada. La señorita Washington es la dueña del coche. La conozco desde niña y es una de las juezas más respetadas de este estado. Sinceramente, debería tener más cuidado con a quién aborda». La revelación de la vecina de Kesha, que estaba siendo llevada a una cita médica, pilló a todos por sorpresa. La sonrisa arrogante del policía Mitchell se congeló y se quedó mirando a la anciana, su cara asumiendo lentamente un tono rojizo. La platea de curiosos empezó a cuchichear y el peso de la situación empezó a cambiar de hombros. La revelación de la vecina de Kesha fue como un martillazo en la realidad distorsionada del oficial Mitchell. El aire de superioridad que ostentaba se desvaneció
exponiendo una mezcla de shock y furia por haber sido corregido públicamente. Su intento de desviar el foco de la situación fue patético y predecible. Señora, por favor, no se entrometa en un asunto de la policía. Por su seguridad, le sugiero que se retire, replicó, pero la autoridad en su voz ya no estaba presente. La señora Gable, la anciana vecina de Kesha, solo sonrió y se ajustó las gafas en la punta de la nariz. No me estoy entrometiendo, estoy corrigiendo un error. La ley es clara al respecto, ¿no es así, Kesha? La anciana miró a la jueza que asintió. Los cuchicheos en la multitud se intensificaron, y Mitchell sintió que el control de la situación se le escapaba de entre los dedos. Lo que para él debía ser un simple abordaje se había transformado en una humillación pública. El impacto práctico de ese momento fue inmediato para Kesha. La vergüenza que sentía empezó a disiparse, dando lugar a una renovada determinación. Se dio cuenta de que ese incidente no era solo sobre ella, sino sobre el poder de la verdad contra el prejuicio. Mientras el policía Mitchell tartamudeaba, la señora Gable, con la dignidad que la edad le otorgaba, insistió en que Kesha se subiera al coche, lo que la jueza hizo, pero no sin antes volverse hacia la platea. «No dejaremos que esto se convierta en un incidente más», dijo en voz alta, y los murmullos de aprobación de la platea fueron como música para sus oídos. Ese incidente se había convertido en su caso, y ella haría lo que fuera necesario para asegurar que se hiciera justicia, no solo para ella, sino para todos los que alguna vez fueron juzgados por su apariencia. Cogió su celular y comenzó a grabar la interacción, sabiendo que la prueba visual sería crucial. La urgencia de garantizar la prueba, la adrenalina de la situación, la fuerza de su convicción. El oficial Mitchell, completamente fuera de su eje y visiblemente afectado por la intervención, intentó recuperar el control de la situación con un último y desesperado intento. Se dirigió a Kesha, a quien ya había juzgado, e intentó usar lo que le quedaba de su autoridad. «Señora, necesito ver su licencia y el registro del vehículo. Todavía no he visto nada que demuestre que este coche es suyo. Lo que dice la vecina no vale de nada aquí. Esto sigue siendo una investigación policial y necesito ver los documentos o tendré que arrestarla por desacato», dijo, con la voz temblando de rabia. Kesha, sin embargo, ya estaba un paso por delante, su celular en mano, y el vídeo del abordaje inicial ya se estaba subiendo en tiempo real a la nube. Sabía que la prueba digital era su mayor aliada. La platea de curiosos ya se había convertido en una platea de testigos, y ahora un grupo de personas estaba filmando la interacción, asegurando que el incidente no sería olvidado. El silencio del coche y el rugido de la ciudad era todo lo que Kesha escuchaba mientras ajustaba el espejo retrovisor. La adrenalina le corría por las venas, pero su mente estaba clara, enfocada. Si esta historia de injusticia te conmueve profundamente, suscríbete ahora. Puedes cancelar en cualquier momento. Lo que siguió fue una escalada de poder y desesperación. El oficial Mitchell, dándose cuenta de que la situación se le escapaba de las manos y que una multitud estaba presenciando su fracaso, intensificó sus tácticas. Llamó a refuerzos, pero, en lugar de limitarse a un abordaje profesional, comenzó a amenazar a Kesha abiertamente. La acusó de desacato, de obstrucción a la justicia y de tener una actitud irrespetuosa con un oficial de justicia. Sabía que sus acusaciones eran frágiles, pero contaba con el hecho de que la jueza, al ser una mujer negra, tenía más que perder que él. Se sentía seguro por la estructura de poder que lo respaldaba, pero no sabía que lo que tenía frente a él no era solo una mujer, sino una personificación de la ley. Los minutos se arrastraban, pesados y tensos, mientras el oficial Mitchell, frustrado y humillado, intentaba afianzar su posición.
Empezó a distorsionar los hechos, alegando que Kesha se había negado a cooperar y que su vecina estaba interfiriendo en una investigación legítima. Veía la situación no como un fracaso suyo, sino como un fracaso del sistema por no haberle dado total autonomía para hacer lo que le viniera en gana. Su rabia se transformó en arrogancia y pasó a ignorar las preguntas de Kesha y a hablar directamente con la vecina, la señora Gable, pidiéndole que se retirara por su propio bien. Pero la anciana, una vez más, se negó a ceder. «Solo me iré cuando Kesha esté libre para ir a trabajar, oficial», dijo. «No dejo a una de mis vecinas atrás». La llegada de los refuerzos solo sirvió para intensificar la situación. Llegó una patrulla extra, trayendo a la oficial Reynolds, una mujer que parecía ser la completa antítesis de Mitchell. Se acercó, tranquila y observadora, y lo primero que hizo fue mirar a la multitud que se formaba. Miró a la vecina, la señora Gable, y le hizo un gesto con la cabeza. Luego se acercó a Kesha, pero, en lugar de interrogarla, la saludó. «Disculpe, soy la oficial Reynolds. ¿Cuál es su nombre?», preguntó con voz baja y respetuosa. Kesha, sintiendo que la situación podría estar cambiando, respondió: «Soy Kesha Washington». La oficial Reynolds, con una sonrisa en el rostro, se giró hacia Mitchell y le dijo: «¿De verdad necesitas llamarme para esto, oficial?». Mitchell, visiblemente conmocionado, solo pudo decir: «Es solo cuestión de tiempo hasta que admita que no es la dueña del coche». La oficial Reynolds, entonces, soltó una carcajada, algo que enfureció aún más a Mitchell. ¿Qué sabía ella que él no sabía? La mente del oficial Mitchell estaba ahora en un tumulto. Lo que comenzó como una simple confirmación de su sesgo se transformó en un teatro de errores, con cada palabra suya siendo rebatida, cada acción cuestionada. En su fuero interno, él todavía creía tener razón. «Sé lo que estoy haciendo. Este tipo de gente no tiene estos coches. Debe haberlo robado y la vieja la está encubriendo. Lo voy a probar y cuando lo pruebe, seré aplaudido. Seré el héroe que salvó a la ciudad de un crimen». Era ese tipo de pensamiento el que lo movía y le impedía ver la realidad, reconocer la verdad que tenía justo delante. Su arrogancia era un velo que le impedía ver a la jueza Washington, la mujer de poder y de ley, y el error que estaba cometiendo. La presión máxima se instaló en el aire como un olor a gasolina. El oficial Mitchell, desesperado, intentó la última y más humillante táctica. Se acercó a Kesha y, con la mano en la funda de su arma, le habló en voz baja, pero con un veneno que cortaba el aire. «Señora, no sé quién se cree que es, pero yo soy el oficial de justicia aquí. Voy a registrar su coche, y si encuentro algo que no debería estar ahí, irá directamente a la cárcel. Y, por su actitud, me aseguraré de que no salga de allí tan pronto. Yo tengo poder aquí, y usted no tiene nada, así que es mejor que coopere conmigo ahora». La amenaza era clara, y la platea ya estaba en un estado de shock, esperando lo que sucedería a continuación. La jueza Washington, sin embargo, solo sacudió la cabeza, con una sonrisa de lástima en el rostro. «Realmente no sabe con quién está hablando, ¿verdad, oficial?», preguntó. Y en ese momento, la oficial Reynolds, que había estado observando la escena de lejos, se acercó. «¿En serio, Mitchell? ¿Registrar su coche? ¿Tienes una orden o una razón legítima para ese registro? Porque si no la tienes, lo que estás a punto de hacer es ilegal y vas a acabar en la corte». La tensión alcanzó su punto de ruptura. El oficial Mitchell estaba ahora acorralado, con su colega de uniforme cuestionando abiertamente sus acciones y la platea grabando cada uno de sus movimientos. Su furia se transformó en desesperación y jugó la última carta que le quedaba, un llamamiento a la jerarquía. «¿No lo ves, oficial Reynolds? Está tratando de engañarme. Sé lo que estoy haciendo y estoy seguro de que ella tiene algo ilegal en el coche. Necesito una orden y la voy a conseguir, aunque tenga que llamar a mi superior. Y voy a probar que está mintiendo, y cuando lo pruebe, su carrera se acabará,
y la mía se salvará. Ahora se dirigía a una platea invisible, a sus superiores y colegas, intentando justificarse. Él no sabía que la mujer a la que estaba amenazando tenía el poder de decidir su destino en ese mismo momento. Lo que sucedió a continuación fue un giro tan perfecto que parecía haber sido escrito. El oficial Mitchell, jadeando y rojo de rabia, se acercó a Kesha y con el dedo en alto la amenazó. «Señora, no sé quién se cree que es, pero voy a descubrir la verdad y se va a arrepentir de haberme subestimado». Kesha, por su parte, levantó su celular y con una sonrisa tranquila y serena respondió: «No tiene que esforzarse, oficial. Yo ya lo hice por usted». Luego, abrió un enlace en su celular y se lo mostró al oficial Mitchell. Era un enlace a la página de la Corte de Apelaciones de California, con una foto de ella y su biografía. «Soy la jueza Kesha Washington», dijo con voz firme, «y tengo el poder de decidir su futuro, y tiene una oportunidad de disculparse, o tendré que asegurarme de que no vuelva a trabajar en la policía. La elección es suya». El shock del oficial fue tan grande que soltó la radio que tenía en sus manos, y ésta cayó al suelo. La platea soltó un suspiro de asombro. La verdad, finalmente, había sido revelada. El shock del oficial Mitchell era un espectáculo digno de verse. Su arrogancia se evaporó, sustituida por un pavor helado. Él, que había amenazado la carrera de una mujer, ahora estaba ante la jueza que podría, y probablemente lo haría, acabar con la suya. Las palabras de Kesha resonaron en el silencio que se formó, un silencio que por primera vez no era de tensión, sino de revelación. Mitchell, ahora con el rostro pálido, miró a la oficial Reynolds, que solo sacudió la cabeza con una sonrisa de lástima. «Te lo advertí, Mitchell. No te pagan por juzgar a la gente, sino por protegerla. Parece que has olvidado la lección más básica de nuestro trabajo», dijo ella. La platea aplaudía, y la jueza Washington, con la dignidad intacta, cogió la llave del coche y se preparó para irse, pero no sin antes darle un último aviso al policía. El clímax emocional fue la reparación, no con venganza, sino con la justicia siendo hecha. Kesha Washington, con voz firme, se dirigió a la multitud y dijo: «Lo que ha sucedido aquí hoy no es sobre mí, es sobre el sistema, es sobre el prejuicio que nos impide ver la humanidad en los demás. Lo que ha sucedido hoy sirve como un recordatorio para todos nosotros de que la verdad, por más que intenten ocultarla, siempre encuentra una manera de salir a la luz. Mi padre me enseñó que la justicia no es ciega, sino que debe ser imparcial. Y me aseguraré de que la lección de hoy se enseñe en todas las comisarías y en todas las escuelas de policía de este país». La multitud, que había empezado a dispersarse, se detuvo para escuchar las palabras de Kesha, y la aplaudieron. La venganza de Kesha no fue en forma de humillación, sino en forma de educación y reforma. Ella había ganado, y la justicia se había hecho. La humillación del oficial Mitchell no se detuvo ahí. Su colega, la oficial Reynolds, cogió la radio y con voz firme narró el incidente a su superior, informando sobre el abuso de poder, el perfilado racial y el intento de humillar a una oficial de justicia. Mitchell, que estaba pálido y en shock, intentó intervenir, pero Reynolds lo interrumpió. «No, Mitchell, tuviste tu oportunidad de hacer lo correcto y fallaste. Ahora es mi turno de hacer lo correcto, y lo que ha sucedido aquí hoy no quedará impune. Me aseguraré de que tu expediente sea revisado y de que tu superior sea informado de todos los detalles de este caso. Te equivocaste, y ahora es el momento de que pagues por tus errores». Mitchell, que había sido el villano de su propia historia, ahora se convertía en la víctima de su propia arrogancia. Su carrera, que él pensaba que estaba a salvo, ahora estaba en ruinas, y todo por un juicio equivocado. Para la jueza Kesha Washington, el desenlace de aquel día fue una victoria silenciosa y poderosa.
No tuvo que gritar, no tuvo que luchar, no tuvo que rebajarse al nivel del oficial. Usó la ley, la verdad y su dignidad para darle la vuelta a la situación. Su caso, que podría haber sido un incidente más de racismo ignorado, se convirtió en un símbolo de esperanza y el pistoletazo de salida para la reforma de un sistema que hacía mucho tiempo necesitaba ser revisado. Kesha Washington había usado su voz para hablar por aquellos que no tenían una y había demostrado que la ley, cuando se usa con sabiduría, puede ser una herramienta de cambio. El Mustang, que antes era solo un coche, ahora era un símbolo de resistencia y victoria, un recordatorio de que la justicia, cuando se busca, puede ser alcanzada. El eco de ese día perduró. Mitchell fue suspendido y se abrió una investigación interna. El impacto práctico en la vida de la jueza Kesha Washington fue inmediato y profundo, pero no de la manera que el oficial Mitchell había imaginado. Su historia, capturada en vídeo y viralizada, se convirtió en la fuerza motriz detrás de una nueva legislación en el estado de California, apodada el Acto Kesha Washington. La nueva ley estableció la obligatoriedad de formación sobre sesgo racial para todos los policías, además de crear un nuevo sistema de rendición de cuentas para los oficiales que abusaran de su autoridad. La jueza Washington fue nombrada la primera presidenta de la comisión que supervisaba la aplicación de la nueva ley, y su legado, antes restringido a los tribunales, ahora se extendía a todo el sistema de justicia criminal. Su coche, el Mustang de su padre, se convirtió en un símbolo de su lucha, un recordatorio de que la justicia, cuando se busca con dignidad y determinación, puede cambiar el mundo. El desenlace de aquel día fue un triunfo para la jueza Washington, una victoria que no solo cambió su vida, sino la de miles de personas. Se había convertido en un símbolo de resistencia y esperanza, una prueba viviente de que la justicia, cuando se busca con dignidad y determinación, puede prevalecer sobre el prejuicio y la arrogancia. Su historia, viralizada y vista por millones, inspiró a una nueva generación de activistas y defensores de la justicia racial. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y acompáñame en la próxima historia. Al final, el Mustang, que había sido el punto de partida para el drama, se convirtió en un símbolo de triunfo. La jueza Washington siguió usándolo, ahora con un nuevo significado. El coche, que antes era un recuerdo del pasado, ahora era un faro para el futuro, un recordatorio de que la justicia, cuando se busca, puede ser encontrada. Y la historia de Kesha Washington, la jueza que se negó a ser humillada, se convirtió en una leyenda, un recordatorio para todos nosotros de que la verdad, por más que intenten ocultarla, siempre encuentra una manera de salir a la luz.